Vamos a meternos en la última nota de nuestro programa de Ciudadanos del día de hoy y vamos a hablar de un lineamiento que tiene que ver siempre con políticas estatales, políticas gubernamentales de gestión y obviamente también tiene que ver con una sociedad en conjunto y que es educación específicamente, pero no va a ser el único tema que abordemos con nuestra próxima invitada, sino que va a ser, si se quiere, el primero, dada su experiencia justamente en esta línea. Está con nosotros la diputada provincial Claudia Balaguer, con quien justamente vamos a hablar de este tema y de algunos otros que tienen que ver con la legislatura, con la transición provincial, ¿por qué no? Bueno, y seguramente ahondaremos en algunos otros temas. Claudia, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, esperando las transiciones, estamos en una etapa de transición provincial, en una etapa de transición nacional, y hay noticias, por lo menos a mi juicio, algunas que me llaman la atención, sobre todo desde el punto de vista nacional, desde los nombres que se proponen para la cuestión educativa y de algunas cuestiones que también se están hablando para la cartera educativa. El ministerio no será por lo menos un ministerio suelto, sino que va a pertenecer a esa área denominada de capital humano. Ahí ya por lo menos yo veo algo, no sé si que me llama sí me llama la atención. Iba a decir raro, no sé si es raro. En todo caso, es algo a lo que no estamos habituados. Pero sí es algo que me preocupa el nombre que se propuso para la próxima ministra de Educación, que es justamente María Eleonora Urrutia, y que es de alguna forma una persona negacionista. ¿Qué reflexión se te ocurre como primera instancia? La verdad que hay varias cosas, ¿no? Primero lo que vos decías, el cambio de nombre a capital humano en un paquete de otros que eran ministerios individuales. Yo creo que en realidad hay un trasfondo que es un cambio de paradigma, ¿no? De mirar a la persona, al ser humano, al niño, a la niña, al joven, como alguien que es parte de un sistema productivo, hasta ahí. Capital humano, en el trasfondo nos dice un poco esto, ¿no? Claro. Es una persona solo apta para reproducir el capital. Y en realidad cuando hablamos de educación, de salud pública, de desarrollo social, siempre estamos acostumbrados a una mirada mucho más integral del ser humano con todas sus posibilidades, con todas sus capacidades, pero no solo vinculadas al desarrollo de capital en el marco del trabajo, que por supuesto es uno de los aspectos, pero sabemos que hay muchísimos otros aspectos emocionales, vinculares, sociales, que hacen a la integralidad de la persona. Uh-huh. Y obviamente desde educación se trabaja esa mirada integral, desde salud se trabaja esa mirada integral y comunitaria y social, y por supuesto desde desarrollo social. Entonces ahí ya realmente hay un cambio de paradigma que yo creo que es muy profundo y que no se está analizando en su totalidad. Y por supuesto los nombres, ¿no? Personas, por un lado, la que estaría a cargo de toda el área de capital humano, de ese gran ministerio, aparentemente sin ninguna experiencia en ninguna de las áreas, uh-huh. Ni en salud, ni en educación, ni en desarrollo social. Con algunas formaciones, una maestría en familia o algo por el estilo que leí dentro de los antecedentes, o sea que también el ser humano pensado en el marco de una familia, sí, que obviamente... Un concepto de familia que ya está quedando un poco en la antigüedad. Concepto de familia seguramente muy ortodoxo, uh-huh. Muy vinculado a lo religioso, bueno, más o menos va todo por esa línea. Y finalmente la que sería la secretaria de Educación, bueno, al menos en sus relaciones familiares, vinculada al pinochetismo y como vos decías, al negacionismo. O sea que en general yo entiendo que es un combo preocupante. Vamos a ver qué pasa, qué se hace, qué políticas públicas se piensan, pero en principio yo noto que va a haber un cambio de paradigma muy grande. Uh-huh. Ahora, estos cambios, cuando uno habla de cambio de paradigma, no es algo matemático ni lineal. Generalmente los cambios de paradigma llevan tiempo porque pueden tener alguna resistencia, porque pueden tener un tiempo de adaptación y demás. Estimo que un ejercicio de una presidencia quizás no sea tiempo, pero
me quedo pensando en eso, en lo contundente o en lo violento que pueden resultar esos cambios, porque más allá de ser graduales, como vos decís, son cambios de paradigma, pueden ser traumáticos. Pueden ser muy traumáticos para una sociedad que viene transitando otro camino, que es el camino donde se van ganando y jerarquizando otros derechos, que son los derechos del siglo XXI, forjados en movimientos sociales muy grandes, no solo en Argentina, discutidos, sino en el mundo entero, discutidos, analizados en asambleas ciudadanas, trabajados en profundidad, hay bibliografía, pero muy interesante sobre cada uno de estos temas. Y esto, la verdad, parece un retroceso de siglos, ¿no? La verdad que está apareciendo eso, con lo cual va a ser muy traumático, sobre todo para los grupos más vulnerados, históricamente más vulnerados, que veían que iban ganando alguna posibilidad de ejercer su libertad, ¿no? Hablando también de la palabra libertad. Y hoy se van a encontrar con barreras. Entonces ahí vamos a ver cómo reacciona la sociedad, cómo se da ese debate, cómo se da esa discusión. Esperemos que no sea violenta, por supuesto, porque a nadie le interesa que en este marco de pobreza también encontremos un marco de violencia, pero todavía no sabemos. Hay como muchas incógnitas todavía, ¿no? Muchas incógnitas, mucho por esperar. Hoy, la verdad, yo veo a Argentina como un barco a la deriva, ¿no? Ni siquiera en las áreas donde se parecía que había alguna definición más clara, como eran las áreas económicas o macroeconómicas, todavía la cosa está ahí zozobrando. Así que hoy por hoy es un barco a la deriva, veremos qué pasa. Tomando en cuenta esto que vos decís del cambio de paradigma y como un punto de inflexión en la historia corta, si se quiere, ¿cómo estaba parado el país respecto de sus vecinos de Latinoamérica? ¿Cómo era catalogada la educación argentina respecto de Uruguay, Paraguay, Brasil? Bueno, por supuesto con sus grises, sus blancos y sus cosas que había que mejorar muchísimo, porque la pandemia tuvo un impacto muy duro sobre la educación. Que todavía no está terminado de medir. Que no está terminado de medir, que hay que volver a trabajar cosas muy básicas como la alfabetización inicial, volver a repuntar en calidad educativa, volver a trabajar la inclusión en secundaria. A pesar de todo eso, se había ganado muchísimo en los 40 años de democracia. Hay índices muy interesantes de cómo pasamos del 40 y pico de jóvenes en la escuela secundaria al 80 y pico de jóvenes. O sea, realmente una diferencia muy grande. Se duplicó la capacidad de las escuelas técnicas, se duplicó la inclusión de las mujeres en las carreras técnicas. Un crecimiento de las universidades también. O sea, había como un camino trazado con bastantes dificultades durante la pandemia, pero que venía en crecimiento y ascendente y en mejora. Esto muy valorado por el resto de los países vecinos. La verdad que tenemos latinoamericanos de todos lados viniendo sobre todo a la Universidad Argentina, que es valorada, que es reconocida, que es de ingreso libre, que es no arancelada. Chile, ¿cuántas veces escuchamos a los y las jóvenes decir ojalá tuviéramos una universidad como la Argentina? La protesta de los estudiantes chilenos hace algunos años empezó por lo que Argentina tenía, que era el 6% del PBI dedicado a educación. Exactamente, y llegó al presidente Boric, que era parte de esas protestas estudiantiles cuando habían pasado ya algunos años a ser presidente de la Nación. O sea que un tema central, importantísimo, que nos sigue referenciando, la UBA como una de las mejores universidades latinoamericanas, muy buenas referencias también de las universidades de Santa Fe. Bueno, me parece que eso hoy está en riesgo.
Y hay que analizarlo y yo creo que ahí sí va a haber una gran defensa de la universidad pública y de la educación pública, porque es un público muy organizado y acostumbrado a defenderla en los 90, a defenderla en el 2001, y en todas las instancias de crisis hubo un gran respeto por lo público en las facultades. ¿Has hablado con referentes educativos? No digo charlas oficiales, en donde sea. ¿Has hablado con referentes educativos de la docencia, del gremialismo, de la academia en general? ¿Qué dicen? ¿Manifiestan temor? ¿Manifiestan una cuestión así de, estamos expectantes a ver qué pasa? ¿O cuál es el clima? Sí, yo creo que están todos preocupados. El gremialismo está muy preocupado, hablé en estos días con algunos referentes gremiales de educación y me manifestaban, ¿no?, esta gran preocupación por esto que hablábamos, un cambio muy profundo con los nombres que se proponen, en los lugares en los que se proponen para el nuevo gobierno nacional, hay muchísima preocupación. Y por supuesto los rectores de las universidades públicas, hablé con los dos y también diciendo cuánto será, porque acá hay una relación directa, ¿no?, de fondos nacionales. Tal cual. Que es la única fuente de financiamiento que tienen las universidades públicas. ¿Cómo va a ser ese financiamiento? ¿Va a haber un ajuste? ¿En qué medida? Por supuesto, todo lo que sostiene también la investigación científica dentro de las universidades públicas, que es de altísima calidad. O sea, no se puede no pensar en seguir financiando eso. El CONICET, también hablé con referentes del CONICET. Todos, absolutamente todos, manifiestan preocupación. ¿Y en Santa Fe qué está pasando en esta etapa de transición? No solo en la educación, en el resto de los temas que tienen que ver con la transición provincial. ¿Qué estás viendo, Claudia? Santa Fe la veo más ordenada porque en general los nombres en Santa Fe son con experiencia en gestión pública, muchos de ellos han transitado el espacio de lo que fue el Frente Progresista Cívico y Social, o sea que ya conocen el Estado, tienen experiencia, tienen algunas ideas concretas y la verdad que el gobierno de Omar Perotti dejó tantos déficits y tantos agujeros en un montón de áreas que creo que van a poder remontar con cierta facilidad con su experiencia y su trabajo algunas de estas áreas. Así que expectantes también, por supuesto, porque no sabemos cómo va a funcionar todo, pero en principio, por los nombres que están propuestos, es gente con experiencia. Y parece cíclico, parece repetitivo en algún momento, pero cada tanto preguntamos por la ley de educación en Santa Fe, por la ley de ESI en Santa Fe, expectativas para el próximo año. ¿Cuál es la situación hoy legislativa de esos proyectos? Bueno, la verdad que estamos esperanzados también, lo hemos escuchado al gobernador electo hablar de ley de educación. Hemos visto que un senador, que no renueva su banca en el Senado, pero sí va a estar en diputados, ha presentado por primera vez en el Senado una ley de educación que ha tomado muchas de las propuestas de la que habíamos presentado en su momento. O sea que creo que se abre un espacio de diálogo, ¿no? Se abre un espacio de diálogo, hay una configuración distinta en el Senado santafesino, se incorporan senadores jóvenes, vinculados también a las áreas educativas, y eso creo que va a ser muy importante. Y ya nos jóvenes estamos... con ideas jóvenes, porque no solamente que sean jóvenes. Exactamente, sí, por supuesto, las dos cosas, así que estamos esperanzados de poder tener en este periodo, llevar a sus debates, comparar los distintos proyectos que están vigentes. Hay proyectos vigentes en diputados y va a haber por primera vez, como dije, en el Senado. Y de todo ese trabajo conjunto que nos daremos de aquí en más, esperemos lograrlo en este periodo. ¿Por dónde crees que va a pasar la agenda? Principalmente, obviamente va a haber una diversidad de temas, supongo, en la legislatura o en la Cámara de Diputados para focalizarlo más, pero ¿por dónde pensás que va a pasar este año? Principalmente. Bueno, sí, yo creo que hay muchas cosas que están pendientes, ¿no? Este año, dije, el año que viene, mejor dicho. El año que viene. Como decíamos, la ley de educación, una ley de salud, hay
una ley de transparencia en la gestión pública. Hay muchas leyes muy importantes que quedaron pendientes del trabajo de estos últimos años. Y la verdad que creo que las vamos a encarar con mucha fuerza y con muchas ganas en este periodo, sobre todo esas leyes. Después hay un montón de cosas que se trabajan en la legislatura, ¿no? Propuestas de todo tipo y muy variadas. Pero creo que nos tenemos que abocar en este periodo sí o sí a las leyes estructurantes, a las importantes, a las que dan previsibilidad a la institución y al funcionamiento de la provincia de Santa Fe. Básicamente, bueno, no creo que haya, esto es una visión sumamente particular, pero los mensajes que lleguen desde el Ejecutivo, con el gobernador teniendo una mayoría, es como que en ese sentido tendrían un camino allanado. Es una gran posibilidad. Ayer lo hablábamos con algunos diputados, ¿no? Ya no hay excusas, ¿no? Ya no hay excusas porque habría una espalda política como para sacar estas leyes importantes que están pendientes desde hace mucho en Santa Fe. Claudia, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Claudia Balaguer con nosotros, diputada provincial, ex ministra de Educación de la provincia de Santa Fe también. Bueno, encarábamos justamente este tema, hablando sobre lo que, bueno, se perfila como parte del gabinete de Javier Milei, presidente electo a partir del 10 de diciembre, con algunos nombres que para algunos sectores están puestos en la lupa, sobre todo desde el punto de vista y la perspectiva que se le quiere dar políticamente y sobre todo por su mirada ideológica, negacionista en este caso, de la próxima ministra, o por lo menos quien suena su nombre como próxima ministra de Educación de la Nación. También hacíamos foco sobre la transición provincial y bueno, justamente lo que puede llegar a ser el próximo año legislativo desde la legislatura santafesina. Ha sido todo por hoy. Bueno, han escuchado justamente la voz de Claudia Balaguer. También antes hablábamos con Pablo Fiore, funcionario de la provincia de Santa Fe, hablando sobre esta situación preocupante que está desatando el contagio de una enfermedad equina que no tenía rastros en la sociedad desde el fines de los años 80. Hoy hay una emergencia nacional dictada al respecto.